¿Crees que lo sabes todo sobre la comida medieval? Piénsalo otra vez. Aunque a los historiadores les encanta pintar imágenes de campesinos ignorando el pan duro y de nobles dándose un festín de cisnes asados, existe todo un mundo de bocadillos medievales que ha estado oculto a simple vista. Estamos hablando de la comida chatarra original, aquella que haría que tus antepasados buscaran sus monederos más rápido que tú una bolsa de patatas fritas. Desde vendedores ambulantes que ofrecían masa frita hasta tabernas que servían lo que solo puede describirse como bebidas energéticas medievales, la Edad Media tuvo su propia versión de placeres culpables. Pero aquí está lo que te dejará boquiabierto. La comida chatarra medieval no solo servía para satisfacer antojos. Se trataba de supervivencia, de estatus social, y a veces, incluso de emborracharse por algo que la gente creía que era medicina. Vamos a explorar cómo un simple trozo de pan frito podría determinar si sobreviviste al invierno. Porque el azúcar valía literalmente su peso en oro. Y cómo la gente medieval logró crear algunos de los bocadillos más ingeniosos sin un solo electrodoméstico de cocina moderno. Así que toma tu capa más pesada y tu mayor apetito porque estamos a punto de emprender un viaje a través del mundo más deliciosamente repugnante y sorprendentemente sofisticado de los bocadillos medievales. Y te garantizo que nunca volverás a ver tu camión de comida local de la misma manera. La comida callejera estaba por todas partes en las ciudades y pueblos medievales. Imagínate esto. Estás caminando por una estrecha calle adoquinada y el aire está denso por el humo de innumerables pequeños incendios. Los vendedores se gritan unos a otros intentando vender sus productos a cualquiera que tenga unas cuantas monedas en su bolso. El olor es lo primero que te golpea. Una mezcla de grasa para freír, especias y algo que definitivamente ha estado afuera demasiado tiempo. La comida callejera medieval no estaba regulada como los camiones de comida de hoy. No había inspectores sanitarios, ni permisos, y definitivamente tampoco desinfectante para manos. Si podías permitirte un carrito pequeño, algunos ingredientes y tenías el coraje de competir con docenas de otros vendedores, ya tenías éxito en el negocio. Los vendedores ambulantes de comida más exitosos se ubicaban cerca de los mercados, afuera de las iglesias después del servicio dominical y en las entradas de las ciudades donde los viajeros llegaban hambrientos y desesperados por una comida rápida. El rey absoluto de la comida callejera medieval era algo llamado empanada. Ahora, antes de que empieces a reírte, esto no tiene nada que ver con los clubes de striptease modernos. Una empanada era esencialmente un pastel portátil relleno de carne, verduras o cualquier cosa que el vendedor pudiera conseguir. Piense en ello como el equivalente medieval de un hot pocket, excepto que en realidad fue diseñado para ser comida portátil para la gente trabajadora. Estas empanadas eran geniales en su simplicidad. La gruesa masa de hojaldre sirvió a la vez de recipiente y de plato. Podías comer el relleno y luego comer la corteza o tirarla, dependiendo de cuánto hambre tuvieras y cuánto dinero tuvieras. La corteza era a menudo tan gruesa y dura que, de todos modos, era prácticamente incomestible. Parecía más un envase comestible que comida real. Pero aquí es donde se pone interesante. Cada profesión tenía su propio relleno pastoso característico. Los mineros recibían empanadas con carne y patatas en un extremo y manzana o mermelada en el otro, para poder tener su plato principal y postre en un cómodo paquete. La corteza gruesa también significaba que podían sostenerla con las manos sucias sin contaminar la comida del interior. Las empanadas de pescador estaban rellenas de cualquier pescado que no se hubiera vendido en el mercado ese día, mezclado con cebollas y hierbas para enmascarar cualquier sabor cuestionable. Los agricultores podían conseguir empanadas rellenas de verduras y tal vez un poco de queso si tenían suerte. El relleno decía exactamente a qué clase social pertenecías y cuánto dinero tenías para gastar en el almuerzo. Otra comida callejera increíblemente popular eran los buñuelos. Los buñuelos medievales eran básicamente cualquier cosa que pudieras mojar en masa y freír en aceite. Manzanas, peras, flores de saúco e incluso trozos de carne si podías permitírtelo. La masa generalmente estaba hecha de harina, huevos y cerveza o vino, lo que significaba que estos buñuelos podían emborracharte un poco si comías suficientes. Los vendedores ambulantes instalaban sus frituras donde quiera que pudieran encontrar espacio,
utilizando grandes sartenes de hierro sobre fuegos abiertos. El petróleo era caro, por lo que se reutilizaba una y otra vez hasta que básicamente era un lodo negro. El olor a aceite de freír rancio mezclado con lo que se estaba cocinando ese día creaba un aroma que podía detectarse a varias cuadras de distancia. Uno de los bocadillos medievales más populares era algo llamado oblea. Estas no eran las obleas ligeras y crujientes que conocemos hoy. Las obleas medievales eran gruesas, masticables y a menudo aromatizadas con miel, especias o incluso vino. Se hacían utilizando planchas especiales para obleas que presionaban patrones en la masa, creando diseños decorativos que las hacían parecer más elegantes de lo que eran en realidad. Los vendedores de obleas eran algunos de los vendedores ambulantes de comida más hábiles porque hacer buenas obleas requería un control perfecto de la temperatura y el tiempo. Si hicieran demasiado calor se quemarían. Si se enfriaran demasiado, quedarían empapadas y no serían comestibles. Los mejores fabricantes de obleas podían producir docenas de estas delicias en una hora y venderlas a cualquiera que quisiera un refrigerio dulce. Pero las verdaderas superestrellas de la comida chatarra medieval eran los vendedores de pasteles. Los pasteles medievales no eran los pasteles delicados y hojaldrados que conocemos hoy. Eran enormes, densos y rellenos de cualquier ingrediente que el pastelero pudiera conseguir a bajo precio. Un pastel de carne típico puede contener carne de res, cerdo, pollo, conejo y varios trozos de proteína no identificables en los que probablemente no quisiste pensar demasiado. La masa de la tarta era tan gruesa que podía servir como cuenco. De hecho, a estas cortezas se les llamaba ataúdes, lo que debería decirnos algo sobre su comestibilidad. La idea era que comieras el relleno y tal vez algo de la corteza interior, pero la capa exterior solo estaba allí para mantener todo unido durante la cocción y el transporte. Los vendedores de pasteles desarrollaron formas increíblemente creativas para hacer que sus productos se destaquen de la competencia. Algunos añaden especias brillantes como el azafrán para hacer que sus pasteles sean amarillos y llamativos. Otros utilizarían jugo de remolacha para crear rellenos de color rojo. Los pasteleros más ambiciosos creaban elaboradas decoraciones en la parte superior de sus pasteles, utilizando tiras de masa para formar patrones, animales o incluso representaciones toscas de nobles locales. La competencia entre los vendedores de pasteles era feroz. Se ubicaban en extremos opuestos de la misma calle y pasaban el día gritándose insultos mientras intentaban convencer a los clientes de que sus pasteles eran más frescos, más sabrosos o más abundantes que los de sus rivales. Estas batallas verbales se convirtieron en una forma de entretenimiento en sí mismas, con multitudes reuniéndose para ver a los vendedores de pasteles intentar insultarse entre sí. Las tabernas medievales eran básicamente los restaurantes de comida rápida de su época. Sirvieron comidas rápidas y baratas a viajeros y locales que no tenían tiempo o instalaciones para cocinar en casa. La comida fue diseñada para ser abundante y satisfactoria, no necesariamente deliciosa o saludable. El bocadillo más común en las tabernas era algo llamado soops, que básicamente eran trozos de pan empapados en vino, cerveza o caldo. Puede que esto suene repugnante, pero en realidad fue bastante práctico. El pan duro era barato y fácil de conseguir, y remojarlo en líquido lo hacía nuevamente comestible, además de añadirle sabor y contenido de alcohol. Los taberneros preparaban grandes ollas de jabones usando el pan que les había sobrado del día anterior mezclado con cerveza, vino o incluso simplemente agua aromatizada. Los clientes podrían conseguir un recipiente con jabones por apenas unos centavos, y este les proporcionaría suficientes carbohidratos y líquido para mantenerse activos durante horas. El contenido de alcohol en los jabones variaba enormemente dependiendo de lo que el tabernero estuviera usando ese día. A veces conseguíamos jabones que apenas tenían alcohol. Otras veces te encontrabas completamente borracho después de terminar un solo tazón. No había forma de saberlo hasta que empezabas a comer. Otro favorito de la taberna era algo llamado brewis, que era esencialmente sopa de pan y caldo. El pan normalmente tenía varios días y estaba duro como una piedra, por lo que era necesario remojarlo en caldo caliente hasta que estuviera lo suficientemente blando como para comerlo. El caldo puede elaborarse con huesos de carne, verduras o simplemente agua aromatizada con hierbas y sal.
El brewis era increíblemente barato de preparar y podía alimentar a mucha gente con muy pocos ingredientes. Los taberneros preparaban enormes ollas de cerveza por la mañana y las mantenían calientes sobre el fuego durante todo el día. Por la noche, la mezcla sería espesa y sustanciosa, perfecta para los clientes que necesitaban algo sustancioso después de un largo día de bebida. La belleza de la comida de taberna medieval residía en su sencillez y eficacia. Todo estaba diseñado para ser preparado en grandes cantidades, servido rápidamente y consumido sin pensarlo mucho. Fue la comida rápida original creada por necesidad y refinada a través de siglos de prueba y error. Pero los verdaderos campeones de la comida chatarra medieval fueron los confiteros. Y aquí es donde las cosas se ponen absolutamente salvajes. Estos no eran los típicos fabricantes de dulces del barrio. Se trataba básicamente de traficantes de drogas medievales, excepto que su producto era azúcar. Y el azúcar era tan caro que se guardaba literalmente en cajas cerradas como si fuera una joya preciosa. El azúcar en la época medieval costaba más de lo que la mayoría de la gente producía en un mes. Una sola libra de azúcar podría comprarte un caballo decente o alimentar a una familia durante semanas. Entonces, cuando la gente rica quería hacer alarde de su ridícula riqueza, encargaban elaboradas esculturas de azúcar para sus cenas. Estamos hablando de castillos comestibles, animales de azúcar e incluso réplicas enteras de azúcar de edificios famosos. El dulce más popular entre la élite era algo llamado comforts. Se trataba de semillas, nueces o trozos de especias recubiertos con capas y capas de almíbar de azúcar. El proceso puede llevar días, y los pasteleros deben construir cuidadosamente docenas de capas de azúcar para crear caramelos suaves y coloridos. Las comodidades eran tan valiosas que la gente las daba como regalo de bodas o presentes diplomáticos entre reinos. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. La gente medieval pensaba que el azúcar era medicina. Creían que podía curar todo, desde dolores de cabeza hasta la peste. Por eso los inválidos ricos consumían cantidades masivas de remedios a base de azúcar. Imagínate que te receten dulces para tu enfermedad y que en realidad te cuesten más que tu casa. Para aquellos que no podían permitirse el azúcar real, existían alternativas que eran igual de adictivas pero mucho más peligrosas. La miel era el edulcorante más común, pero la gente medieval también usaba algo llamado jugo de verge, que se hacía a partir de uvas verdes y era tan ácido que podía quitar la pintura. Mezclaban mju con miel para crear un jarabe agridulce que probablemente era el equivalente medieval de los Sour Patch Kids. El comercio de especias creó otra categoría de comida chatarra medieval que era a la vez deliciosa y potencialmente letal. Los vinos y las cervezas especiadas eran increíblemente populares, pero las especias utilizadas no siempre eran lo que parecían. Los comerciantes sin escrúpulos mezclaban especias caras con alternativas más baratas o incluso con sustancias que no estaban destinadas al consumo humano. La canela a menudo se mezclaba con corteza de casia, que parece similar pero puede ser tóxica en grandes cantidades. El azafrán, la especia más cara del mundo, frecuentemente se diluía con cúrcuma o incluso con arena coloreada. La gente pagaba precios elevados por lo que creían que eran especias exóticas para luego terminar envenenándose con ingredientes falsos. La estafa de especias medieval más notoria involucraba algo llamado pimienta larga, que se suponía que era más picante y más sabrosa que la pimienta negra normal. Los comerciantes vendían carbón triturado mezclado con una pequeña cantidad de pimienta auténtica, creando un producto que en su mayor parte no era comestible, pero que costaba tanto como la auténtica pimienta larga. La gente medieval también tenía su propia versión de bebidas energéticas. Y estas mezclas eran absolutamente una locura. El más popular se llamaba hipocrás, que era vino mezclado con miel y especias como canela, jengibre y clavo. El contenido de alcohol ya era alto, pero se suponía que las especias aportarían energía adicional y beneficios para la salud. El hipocrás se servía al final de las comidas, como un espresso medieval, excepto que te emborrachaba por completo y supuestamente mejoraba tu digestión. La receta variaba mucho según quien la preparara y algunas versiones contenían tantas especias que eran básicamente imbebibles. Otra bebida energética medieval popular se llamaba cordal,
que básicamente era cerveza caliente mezclada con huevos, miel y especias. Puede sonar repugnante, pero en realidad era bastante nutritivo y proporcionaba un rápido aumento de energía para las personas que realizaban trabajo físico. El problema era que el cordal podía echarse a perder increíblemente rápido, especialmente en climas cálidos, lo que provocaba algunos incidentes de intoxicación alimentaria muy desagradables. La bebida energética medieval más extrema era algo llamado aqua vitae, que básicamente era licor ilegal medieval. Se trataba de alcohol destilado mezclado con hierbas y especias, creando una bebida que se suponía era medicinal, pero que en realidad era solo una forma de emborracharse más rápido. Aquavita era tan fuerte que la gente literalmente se desmayaba después de beberla, lo que de alguna manera los convencía de que funcionaba como medicina. Al finalizar este viaje a través de la comida chatarra medieval, queda claro que nuestros antepasados eran tan adictos a las opciones de comida rápida, sabrosa y a menudo cuestionables como nosotros hoy. La diferencia es que su comida chatarra en realidad podría matarlos, ya sea por intoxicación alimentaria, ingredientes tóxicos o simplemente por el contenido de alcohol de sus bocadillos favoritos. La gente medieval creó toda una economía en torno a la satisfacción de sus antojos. Desde vendedores ambulantes que arriesgan sus vidas por aceite caliente hasta pasteleros que cobran precios ridículos por esculturas de azúcar, demostraron que, sin importar en qué época vivamos, los humanos siempre encontrarán formas de convertir ingredientes básicos en delicias adictivas. Incluso si eso significa comer pan empapado en alcohol potencialmente letal o pagar una fortuna por dulces que pueden estar mezclados con arena. La próxima vez que estés haciendo fila en tu food truck favorito o comprando un refrigerio rápido en una máquina expendedora, recuerda que estás participando en una tradición que se remonta a más de 1000 años. La única diferencia es que ahora tenemos inspectores sanitarios, etiquetas de ingredientes y la expectativa razonable de que nuestra comida en realidad no nos matará. La gente medieval no tenía ninguno de esos lujos, pero aún así se las arreglaron para crear una cultura de comida chatarra que haría llorar de envidia a los ejecutivos de comida rápida modernos. Así que, gracias por acompañarme en este recorrido deliciosamente peligroso a través de los bocadillos medievales. Si disfrutaste aprendiendo sobre cómo nuestros antepasados satisfacían sus antojos, asegúrate de presionar el botón de suscripción porque hay mucha más locura medieval para explorar. Hasta la próxima, quizá piense 2 veces antes de quejarse de su restaurante de comida rápida local. Al menos probablemente no te estén sirviendo pan empapado en alcohol potencialmente venenoso o dulces mezclados con arena real.